Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Domínguez Merlín. Soy pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana Cristo Vive. Y bueno, soy de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Estoy casado con mi esposa Célida Mayanti González Fuentes. Por la gracia de Dios, tengo dos hijos. Mi hijo Julio, de 11 años, mi hija Victoria, de 5. Ellos componen mi familia. Reciban un cordial saludo de parte de ellos y bueno, es un verdadero gozo, es un verdadero privilegio que tengo en este día para exponer la palabra de Dios. Sobre todo por compartir este tema tan importante para la iglesia, y el tema que hoy quiero exponer se titula La suficiencia de las Escrituras. Este tema está basado en el pasaje de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Sin duda alguna, es uno de los temas más interesantes para la iglesia, pero también de gran relevancia. Antes de iniciar esta exposición de la palabra de Dios, me gustaría leer un salmo, el Salmo 19, versículo 10, que dice así: deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, y dulces más que la miel, y que el destilar del panal. Quiero invitarlos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que me das de compartir nuevamente tu palabra. Es un privilegio, Señor, poder exponer tu palabra, y te ruego que sea tu palabra, Señor, la que nos hable en este día, que nos confronte, que nos exhorte, pero también que nos traiga esperanza, Señor. Gracias, bendito Señor, porque has mostrado y te has revelado a través de ella para edificación de tu iglesia. Te ruego, Padre bendito, que esta palabra no regrese a ti vacía, sino por lo contrario, cause el efecto en cada persona que escuche este mensaje. Te lo ruego y te lo suplico, bendito Padre, en Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, estaba escuchando a una persona mencionar un cuestionario, en el cual pues yo pensé que todo creyente debería escucharlo. Por eso quiero comenzar en este día haciendo estas preguntas que me pareció muy relevante, muy interesante para cada uno de nosotros. Este examen básicamente nos debe de ayudar como cristianos a examinarnos cada día sobre este tema de la suficiencia de las Escrituras. Y es que no sé si tú alguna vez te has preguntado si la Biblia realmente puede ser una ayuda para ti en los problemas más profundos que tú puedas pasar. Es decir, cuando estés pasando temor, depresión, ansiedad, algún problema con alguna tentación tal vez de manera muy particular. No sé si tú has pasado por alguna de estas situaciones, o tal vez alguna vez te has preguntado si de verdad la Biblia te puede ayudar en estos temas. O tal vez has luchado para saber qué hacer con tu vida y has deseado tener alguna revelación o alguna palabra en especial de parte de Dios. Una palabra tal vez que venga del cielo y que hable directamente o te muestre, por ejemplo, qué carrera debes tomar o a quién debo de proponerle matrimonio, si a María o tal vez a Matilde. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por ese tipo de incertidumbre, por ese tipo de preguntas? ¿Alguna vez pensaste que la enseñanza bíblica sobre el sexo, por ejemplo, necesita ser actualizada? Digo, por ejemplo, lo que la Biblia enseña
hoy acerca del homosexualismo. El mundo sin duda ha ido cambiando año con año. ¿Has pensado en algún momento que se debería de actualizar la Biblia? Que lo que hoy conocemos como la palabra de Dios necesita una actualización. O tal vez no has considerado que la Biblia nuevamente debe ser revisada y probablemente agregarle cosas o quitarle cosas para que sea más agradable en tu lectura, en tu meditación. ¿Alguna vez has pensado que la Biblia no es suficiente para vivir una vida de fe en este mundo tan complicado en el que nos ha tocado vivir? Bueno, si tú puedes responder a este cuestionario, a todas estas preguntas, con un sí, cualquiera de estas preguntas que te hice, sin duda, déjame decirte algo. Tú estás batallando con la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Esto según el autor Kevin DeYoung, quien es de donde tomé este cuestionario y estas preguntas, y por cierto agregué unas demás. Hermanos, si nosotros el día de hoy creemos que la Biblia es palabra inspirada por Dios, si nosotros como creyentes creemos que la palabra que Dios exhaló es palabra de Dios, entonces la palabra es suficiente. Esta es la conclusión a la que llegó el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo. Por ejemplo, el apóstol Pablo exhorta a su discípulo y amigo Timoteo, a quien también se le es considerado como un hijo espiritual, a que siga las doctrinas aprendidas de las Sagradas Escrituras, porque a través de su autoridad y suficiencia son la revelación divina. Ahora, es bien interesante porque esta segunda carta del apóstol Pablo hacia Timoteo, él escribe esta carta estando él en la cárcel de Roma poco antes de morir en el año 67. Y es bien interesante porque muestra que la Biblia es la guía segura para la vida eterna. Está aconsejando a su amigo que no se aparte de ella, ni a diestra ni a siniestra, porque es la Escritura la que traerá salvación a su vida, pero también la vida eterna. Esto entonces recoge lo dicho o inspirado por Dios de la palabra, escrito por los profetas, por los apóstoles. Y es que la palabra de Dios es de gran provecho para todos los propósitos de nuestra vida cristiana. Es útil para todos, porque todos necesitamos ser enseñados, corregidos, pero también reprendidos. Y es que es en las Escrituras donde encontraremos, sin duda alguna, una enseñanza y algo que aprender para nuestra vida diaria. Históricamente hablando, los grandes teólogos han observado 4 principales atributos que poseen las Sagradas Escrituras. Y es ahí donde me quiero enfocar en este día para compartir con ustedes estas características, las cuales son su autoridad, su necesidad, su claridad y su suficiencia. En este sermón trataré o exploraremos brevemente las características de la suficiencia de las Escrituras. Quiero que me acompañe durante este sermón a responder 4 preguntas donde podemos encontrar
el significado real de la suficiencia de las Escrituras. Y la primera pregunta que quiero realizar es, ¿qué es la suficiencia de las Escrituras? Vamos a comenzar con este punto de partida. ¿Qué es la suficiencia de las Escrituras? Bueno, este atributo significa que en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para agradar a Dios. Tanto en la doctrina, también en la práctica. Así que, en otras palabras, las Escrituras son suficientes para instruirnos, para guiarnos, pero también para capacitarnos en lo que necesitamos y debemos creer acerca de Dios, acerca de su doctrina, pero también lo que necesitamos y debemos hacer para vivir vidas piadosas delante de su presencia. Es decir, tener un conocimiento teológico, doctrinal, pero también saber cómo aplicarlo en nuestra vida diaria. Ahora, ¿cómo sabemos que esto realmente es así? Bueno, tenemos que ir a la Escritura. Lo sabemos por las palabras que Pablo le está escribiendo a Timoteo, cuando le dijo que toda la Escritura es inspirada. Pero fíjense lo que dice 3, 16, 17 en la segunda carta a Timoteo. Toda la Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Palabra de Dios. De acuerdo con este pasaje, la Biblia entonces viene a ser el instrumento autoritativo para enseñar la sana teología, pero también para reprender a aquellos que estén promoviendo el error doctrinal. Los asuntos teológicos no lo son todo. Para algunos teólogos, la doctrina es muy importante, pero como dijimos, la suficiencia también tiene que ver con nuestra vida cristiana, con el diario vivir, con lo que aprendemos, pero también hacemos. Es decir, aquí está donde las palabras que dice Pablo a Timoteo de corregir e instruir, la tenemos que explicar de manera más simple y más práctica. Por ejemplo, por un lado, corregir nos hace referencia a la orientación bíblica que necesita cada persona que está actuando tal vez moralmente mal, para que rectifique su camino por el poder del Espíritu Santo, por la guianza de su palabra. Ahora, corregir al que está en el error. Por eso las Escrituras están llenas de pasajes acerca de la corrección de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar. La Biblia, sin duda alguna, nos muestra diferentes episodios a través de toda la Escritura de cómo Dios corrige a su pueblo, de cómo Dios guía a su pueblo, pero también cómo Dios exhorta a su pueblo. Es la Escritura la que sin duda alguna define realmente lo que a Dios le agrada. Es ahí donde podemos encontrar entonces esta guianza sabia, esta actitud que a Dios le agrada, no tan solo dentro de las cuatro paredes del templo, sino en nuestro diario vivir, en nuestro estilo de vida. Por otro lado, instruir es más general y tiene que ver con guiar o mostrar a los creyentes lo que significa realmente el camino de la justicia. Son las Escrituras entonces las que nos guían a un comportamiento correcto. Y es que Dios revela lo que es lo correcto y lo que debemos asumir en nuestro caminar diario. Sin duda alguna, Dios siempre nos ha permitido aprender de ellas para tener una vida más agradable. Como podemos ver entonces, la palabra de Dios es todo lo que necesitamos
para pensar, pero para actuar también, no como cualquier tipo de personas, sino como Cristo. Él es nuestro máximo modelo. No requerimos de otros textos o de algún libro de autoayuda o de superación personal para conocer la voluntad de Dios. No. Es en la misma Escritura que Dios nos dice cómo conocerlo. Muestra de esto, por ejemplo, Pablo escribe a los romanos en su carta en el capítulo 12, versículo 2, que a su letra dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos puede mostrar por su palabra su voluntad. Ahora, esto me lleva a hacer una segunda pregunta. ¿Por qué es suficiente? Bueno, la razón por que la Biblia es suficiente es porque este atributo es por lo que dice en la primera parte del versículo 16 de la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. Pablo dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Óyelo bien, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto significa que cada palabra que se encuentra en la Biblia es de origen divino. Esto quiere decir palabra de Dios en su totalidad, de Génesis a Apocalipsis. Por esto es que es suficiente la palabra de Dios. Imagínate si el Señor no hubiera exhalado cada palabra en la Biblia. La Escritura entonces no sería autoritativa, necesaria, ni clara y mucho menos suficiente. Pero gracias a Dios nos gozamos, y estas son las buenas nuevas, porque sabemos que sí lo es. Y por lo tanto, en la carta a los Hebreos, fíjense cómo dice en la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, por esto es suficiente su palabra, porque es viva, es eficaz para cada uno de sus hijos, para cada uno de aquellos que creemos en el Señor Jesús. Hay una tercera pregunta. ¿De qué formas se puede atentar contra la suficiencia de las Escrituras? ¿Hay alguna manera de atentar contra esta suficiencia de las Escrituras? Bueno, se puede atentar contra la suficiencia de las Escrituras cuando añadimos a la Biblia mandamientos que simplemente Dios no ha estipulado en su palabra. Palabras que simplemente el Señor no ha dicho. ¿Cuántos de nosotros no tenemos algún amigo en común o algún conocido, ¿no? Que por ejemplo dice, como dice la Escritura, como dice la palabra, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, que yo te ayudaré. Eso no lo dice la palabra de Dios, ¿no? O es tan común, ¿no? A veces en los mensajitos o en los memes, ¿no? Ponen una cadena ahí, y si lo compartes 10 veces con tus mejores amigos, el Señor responderá tu plegaria, tu petición o tu necesidad. ¿Dónde dice eso en las Escrituras? Eso es atentar contra la palabra. No agreguemos cosas que no dice, ni digamos cosas que Dios jamás prometió. Cada vez que añadimos algún mandamiento o alguna palabra que Dios jamás ordenó, estamos diciendo que la Biblia no es suficiente, que necesitamos de otros mandamientos o de otros libros o de otros comentarios o de otros textos para que verdaderamente podamos honrar a Dios con nuestra vida. Y esto no es así. Otra manera de atentar contra la suficiencia también es darle otro escrito. Consultar otro escrito
darle la validez a otro escrito de la misma importancia que a la Escritura, que a la Biblia. Cuando tú y yo hacemos esto, nos estamos levantando en contra de la suficiencia de la palabra de Dios. Hay muchas personas que usan la Biblia como un amuleto. Y cuando me refiero a esto, porque algunas personas ponen su Biblia debajo de su almohada como una cabecera, pensando que la Biblia le guardará de su sueño, de algún sueño terrorífico, de alguna pesadilla. Pero, amados hermanos, amigos, la Biblia no fue hecha como un amuleto. La Biblia es palabra de Dios y necesita ser oída y escuchada por cada uno de nuestros oídos. Necesitamos llevar el consejo que hay en ella a nuestros corazones. Es por eso que debemos tener cuidado en tratar o querer atentar contra la suficiencia de las Escrituras. Ahora, no estoy diciendo con esto que, por ejemplo, los libros de enseñanza o de formación cristiana no son de gran utilidad. Claro que lo son. Nos ayudan sobre todo para ir a las Escrituras y consultar cada enseñanza que se nos da en la iglesia, en algún taller, en algún estudio bíblico, para que podamos confrontarlo con la palabra. Cada enseñanza que tú y yo recibimos de algún libro, de alguna confesión, de algún catecismo, siempre nos debe llevar a consultarlo a la palabra de Dios. Porque es entonces que podrá ser una herramienta para nuestro crecimiento y para nuestro conocimiento en comprender mejor las Escrituras. Recordemos que por encima de cualquier manual, de cualquier estudio bíblico, nuestra Biblia es suficiente, pues es nuestra regla de fe y de práctica. Ahora, quiero culminar con una última pregunta. ¿Por qué esta doctrina sigue siendo tan importante hoy? Tanto para el creyente individual como para la iglesia en general. ¿Sabes por qué? Porque la suficiencia de las Escrituras es importante para el presente, porque nos impulsa de manera muy personal a cada creyente a acudir a ella para poder crecer en santidad, en madurez y en integridad. Y no solo como un libro de autoayuda o de superación personal, nada que ver. Cuando tú y yo venimos de manera personal a meditar en ella, sin duda estamos creyendo que la Biblia es suficiente para cada necesidad que yo tengo. También la Biblia me va a ayudar a impulsar o a correr a ella para saber cuál es la decisión que debo de tomar sobre algún asunto importante en mi vida. Sin duda alguna, tú y yo viviremos o estaremos pasando por circunstancias distintas, adversas, difíciles, y es la Biblia la que nos dará el consejo exacto, preciso y sabio, tal vez para tomar decisiones correctas. La suficiencia de la Biblia es entonces que me va a impulsar a llevarme junto con una comunidad de gracia, junto con la iglesia misma, a adorar a Dios de manera correcta. Es por la misma palabra que podemos aprender cómo glorificar y adorar a Dios de manera personal, pero también de manera en comunitaria, es decir, con la iglesia misma. Como bien dice el salmista, tu palabra es como una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Amados hermanos, hablar de la suficiencia de las Escrituras es para nosotros una guía,
Es una manera de decir, es el lugar donde me ayuda a tomar decisiones sabias, a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Ahora bien, esta dirección puede venir también por medio de algún consejo bíblico. Puede venir de alguna predicación o alguna enseñanza de la palabra de Dios. Todo este consejo divino también puede ser expuesto desde un púlpito de la iglesia, porque se está predicando la palabra de Dios. Así que el punto a donde quiero llegar y a donde los quiero llevar, amados hermanos, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces también nos llevará a tener una adoración pública, no tan solo de manera estricta, sino también de manera general. ¿No es Dios que muestra a través de su creación su poder, su gloria, todo lo que Él hizo y construyó con su sola palabra? Es así también como de manera personal y de manera pública, Dios nos enseña cómo adorar y contemplar cada creación que Él hizo. Amada iglesia de Cristo, amada iglesia del Señor, quiero preguntarte algo en este día. ¿Estás acudiendo como prioridad a la Biblia para conocer lo que Dios quiere que sepas sobre la sana doctrina? ¿Es ahí tu punto de partida? ¿Estás yendo a las Escrituras para saber la vida que el Señor quiere que vivas? Si no lo estás haciendo, yo te invito a que en este día lo hagas. A que le pidas perdón si no lo has hecho. Y esta es una oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él, para conocerlo más y para tener una mejor relación con Él. ¿Cuántas veces no le hemos dicho, Señor, cambia mi vida, cambia mi carácter? La única manera o los pasos a seguir es como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres actuar y pensar como Cristo? Meditemos en las Escrituras. Miremos en las Escrituras los pasos de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde podemos conocer a Dios? ¿A dónde podemos conocer del Hijo? ¿En dónde podemos conocer del Espíritu Santo? En la Biblia. ¿Dónde podemos encontrar sus promesas para mi vida? En la Biblia. ¿Dónde podemos crecer en fe, en esperanza, en medio de cualquier dificultad? Es en la Biblia. ¿Dónde podemos encontrar armas para poder vencer la tentación? Es en la Biblia. ¿No fue con la misma palabra de Dios que Jesús pudo vencer las tentaciones de Satanás? ¿Cuánto más nosotros hoy que tenemos su palabra? ¿Estamos listos para empezar una relación con Él en meditación de su palabra? Mira, yo te invito a que lo hagas. No hay otro lugar donde podamos encontrar salvación, sanación y esperanza, porque su palabra siempre va a ser suficiente. Para cada uno de nosotros, su palabra siempre será vida, será fortaleza en los momentos más difíciles de nuestra vida. Yo te invito a que no tan solo memorices los pasajes. Tal vez me digas, yo la he leído en varias ocasiones. ¿Cuántas veces la has leído en este año? Tal vez una o dos. ¿Pero realmente lo hemos puesto en la práctica? La suficiencia de las Escrituras, amados hermanos, nos enseña que su palabra es viva y eficaz. Yo te invito a que en este día, de manera muy intencional, busques un espacio, un tiempo, y le digas, Señor, tu revelación divina que está puesta en mis manos, ilumíname para conocerla. Ilumíname para entender tu consejo. Ilumíname para ayudar a otras personas. Ilumíname
para conocerte más. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, muchísimas gracias, porque nos has dejado tu palabra. Esta palabra, Señor, que muchas veces nos trae consuelo, nos trae esperanza, nos trae refrigerio a nuestra alma. Nos ayuda a enfrentar, Señor, cada tentación, cada prueba. Pero también, oh Dios, nos confronta y nos exhorta a que sigamos meditando en ella. Que sea nuestro más preciado tesoro. Y yo te ruego, Señor, si no lo hemos hecho, que hoy nos des la oportunidad de enmendar nuestro camino. Y que como palabra tuya sea un alimento sólido todos los días de nuestra vida. Para que nuestra fe crezca, aprendamos a crecer en ella, pero sobre todo, agradarte y obedecerte. Te agradecemos este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones.